Hola a todos, mi nombre es Carolina y bienvenidos a mi canal. En este canal te contaré acerca de mis estrategias de negociación para opciones binarias. En realidad que este es mi segundo video, así que aún me siento un poco nerviosa. Espero su apoyo en forma de likes, comentarios y suscribiéndote a mi canal. En los comentarios puedes dejar cualquier pregunta acerca del trading y recuerda que allí abajo está mi Telegram personal donde también puedes hacer cualquier tipo de preguntas acerca del comercio. Y bueno amigos, en este video les mostraré cómo operar utilizando los niveles de soporte y resistencia. Hoy comenzaré con $58 y trataré de aumentar esta cantidad a 10,000. Entonces, asegúrate de ver este video hasta el final si en realidad deseas aprender cómo elegir los puntos de entrada en todas las operaciones basándote en los niveles de soporte y resistencia y claro que por supuesto ganar. Entonces, para agregar niveles de soporte y resistencia en el gráfico, hagamos clic en el botón con elementos para dibujar, así que seleccionemos la línea horizontal y hagamos clic en él varias veces para que aparezcan varias líneas en el gráfico a la vez. Primero, pongamos el nivel de resistencia actual que se ubicará allí, desde donde el precio ya ha hecho un rebote varias veces, es decir, en esta zona el precio se encuentra claramente con cierta resistencia, lo que no le va a permitir ir más alto. Y en el caso de romper este nivel y dejar el gráfico hacia arriba, este nivel se convertirá en un nivel de soporte. A continuación, expongo el nivel de soporte en el punto más bajo del gráfico y al mismo tiempo confío en los mínimos anteriores desde donde el precio subió. Aquí este nivel mantuvo el precio varias veces y no lo dejó bajar. También expongo un mayor nivel de resistencia confiando en los máximos de precios pasados. Como pueden ver, el gráfico anterior llegó a este nivel, pero no pudo romperlo y mostró una fuerte disminución. Listo. Miren, acá también expongo el nivel real de soporte en los puntos donde el precio llegó varias veces. Y aquí, por regla general, se desaceleró y mostró crecimiento desde esta zona. Listo. También puede entenderse que los niveles de soporte y resistencia indican las zonas más bajas donde el precio deja de subir o bajar. Y a menudo en estas zonas podemos ver flat. Ahora vamos a encontrar el primer punto de entrada y ver cómo funciona este método en la práctica. Aquí el precio se mueve en un movimiento bastante lateral y bastante volátil, cuyo límite superior es el nivel de resistencia y el nivel inferior es el nivel de soporte. También tenemos un nivel intermedio de soporte para navegar en pequeños movimientos del gráfico. Desde el nivel, el precio retrocedió y hizo también una prueba de nivel de soporte, del cual comenzó a comprar. Es decir, que este es un buen momento para entrar en la operación para el crecimiento del precio, ya que el precio comenzó a alejarse del nivel de soporte de impulso. Por medio del impulso y hasta el nivel de resistencia todavía hay suficiente distancia. Como pueden ver, el precio continuó su movimiento de impulso hacia arriba y llegó al nivel de resistencia. Así que ganamos en la primera operación. Veamos qué pasa a continuación. El precio, por impulso, rompió su nivel de resistencia y se desaceleró. Ahora este nivel se ha convertido en un nivel de soporte y evitará que el precio baje. Necesitamos establecer un nivel de resistencia real y para eso estoy buscando un punto más alto en el gráfico anterior. Como pueden ver,
la última vez desde este nivel, el precio mostró una fuerte disminución. Por lo tanto, esta vez nos ayudará a orientarnos mucho mejor. Ahora le queda una distancia suficiente teniendo en cuenta el impulso del crecimiento del precio antes de esto. Creo que el precio continuará subiendo. Pienso que es momento de apostar y de poner $100 al aumento del precio. Como pueden ver, al principio el precio hizo una prueba de nivel de soporte, pero luego comenzó a subir. Así que actualicemos lo máximo y probemos el nivel de resistencia. Nuestra operación se cerró en positivo. Ahora vamos a elegir la siguiente posición. Aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y desde el último mínimo el precio mostró un buen crecimiento. Se recuperó del nivel de resistencia y nuevamente comienza a pagar el nivel de soporte. Así que entro en una operación para aumentar el precio, ya que creo que el precio aún puede probar el nivel de resistencia, dado el fuerte aumento del precio antes de eso. Como pueden ver, el precio se desaceleró mucho y todo el tiempo la transacción se movió sin expresión. Pero aún así logramos cerrar por encima del punto de entrada y ganar dinero con esta operación. Es posible comercial sin niveles intermedios. Aquí, por ejemplo, el precio se movió en una tendencia bajista. Noten el nivel de resistencia cerca del cual hubo una operación bastante larga. Desde el último nivel mínimo de soporte, en este caso, el precio comenzó a comprarse activamente y hasta el nivel de resistencia todavía queda un poco, donde es más probable que el precio continúe aumentando. Como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia arriba y probó el nivel de resistencia, así que pudimos ganar dinero con esta operación. Después de la prueba del nivel de resistencia, el precio se ha revertido y ya los 10 minutos están disminuyendo gradualmente. Creo que este es un gran momento para entrar en una operación a la baja, ya que el gráfico puede reducirse al nivel de soporte. Veamos cómo se cierra esta operación. La mayoría de veces el precio de la operación se mueve sin expresión, pero luego aparecen velas rojas más largas y así nuestra operación se cierra en un positivo. En el balance tenemos los primeros $1,000. Es una ventaja muy grande desde si comparamos con el depósito inicial, así que sugiero continuar y seleccionar el siguiente punto de entrada. Aquí el precio se movió en una tendencia alcista, luego llegó al nivel de resistencia desde el cual hizo una reversión. Al mismo tiempo, el precio comenzó a moverse muchísimo más rápido que antes, ya que mostró crecimiento. También hubo una pequeña negociación cerca del nivel de soporte. Luego, el precio lo rompió y ahora se está negociando bajo el nivel de resistencia. Así que propongo y supongo que hoy voy a lograr algún tipo de movimiento hacia abajo. Entonces, en un minuto el precio fue un poco más bajo y en realidad que obtuvimos ganancias. Más adelante el precio, sin tocar el nivel de soporte, formó un nuevo máximo por encima del anterior y el nuevo mínimo también es más alto que el anterior. Así que entro en una operación para aumentar el precio, ya que esto indica una disminución en la tendencia bajista y el precio puede subir al nivel de resistencia. Las arreglamos para tomar un pequeño movimiento hacia arriba y sacar provecho de esta operación.
Además, el escenario de la operación anterior sigue siendo bastante relevante, ya que el precio aún no ha tocado el nivel de resistencia, pero ya se está moviendo por encima del último máximo. Creo que el precio hará una prueba de este nivel, por lo que voy a todo el depósito para el aumento del precio en 2 minutos. Al principio en realidad que el gráfico se mueve sin expresión, pero luego el pulso prueba el nivel de resistencia y nos las arreglamos para cerrar en positivo. Como vemos, más adelante el precio se rompe y rompe el nivel de resistencia y ahora se ha convertido en un nivel de soporte. A medida que el precio sube cada vez más y más, creo que puede continuar creciendo hasta el nivel actual de resistencia. Así que aquí apuesto $6,000 a que el precio aumente durante 2 minutos. Y durante este tiempo el precio va a lograr comprobar y probar que el nivel de resistencia 2 veces. Así que nos beneficiamos de esta operación y ahora tengo $12,000 para y en el depósito. Así que estoy terminando el comercio por hoy. Espero que en realidad hayan entendido cómo operar utilizando los niveles de soporte y resistencia. A esta misma manera es bastante simple en realidad y es una buena manera de trabajar, ya que al elegir los puntos de entrada hay que prestarle un montón de atención a la tendencia del mercado y a la naturaleza de las velas en el gráfico. Entonces, con esto tendrás muchísimo éxito. Dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y vamos a operar con éxito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No se te olvide darle me gusta a este video, suscribirte a mi canal y por supuesto que comentar. Nos estaremos viendo próximamente. Chao, chao.